Hoy voy a comenzar uno de los temas que quizás a mí más me apasionan con relación a lo profético. Porque regularmente cuando nosotros nos sumergimos en este universo tan maravilloso, regularmente nos reconocemos o lo conocemos, mejor dicho, este universo, este mundo profético, a través del cómo profetizar, a través del cómo se da una profecía, a través de cómo activar un don, qué produce la profecía, cómo nos ayuda, sus características. Pero muy poco nos detenemos a analizar que la profecía necesita interpretación. Si no hay interpretación de las palabras proféticas, de los sueños, de las visiones, la bendición no estará ahí. A veces tenemos palabras, tenemos sueños y tenemos visiones que están carentes de interpretación y quedan ahí como un regalo, congelado en el tiempo, esperando a que alguien pueda interpretarlo. No hay profecía, no hay sueño, no hay visión que pueda edificar si no hay una debida interpretación. Y a partir de hoy y el día lunes voy a estar hablando acerca de 16 herramientas de interpretación profética. Lo voy a llevar a través de las que yo recomiendo, aún en orden, para que usted pueda tomar las profecías que tiene en su casa, que usted pueda tomar las visiones que tiene en su casa, los sueños que tiene guardados, y usted pueda interpretarlos de acuerdo a las escrituras. ¿A cuánto le gustaría eso? Me encuentro mucha gente en las iglesias preocupada porque dice: Dios me habló pero no se me ha cumplido. Dios me dijo tal y tal cosa pero todavía no lo veo. Y la gente realmente se angustia. El profeta tal me dio esta palabra pero yo todavía no lo veo. ¿Cómo poder entender cuál es la debida interpretación de cada profecía y cómo utilizar esa interpretación para edificar nuestra existencia? Quiero que vaya usted al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 1, porque le voy a hablar de estas 16 herramientas proféticas. Evidentemente hoy le trataré de dar la mitad, puede ser que hasta me extienda en 3 clases, porque quiero poder hacerlo ampliamente y que usted me pueda entender cada uno de los principios, de los pormenores, para que cuando usted vaya a su casa y tome las revelaciones proféticas que haya recibido, pueda entenderlas plena y absolutamente. ¿A cuánto le gustaría eso? Es quizás una de las cosas más emocionantes que usted puede hacer desde la perspectiva profética. Daniel capítulo 7, versículo 1 dice: tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Una de las cosas que un creyente debe tener como costumbre es redactar todas las revelaciones proféticas que recibe. No importa si es profecía, sueño o visión, usted tiene que tener un diario, si quiere llamarlo así, profético. Esta es quizás la cosa más simple, pero la más difícil de que un verdadero cristiano pueda llevar a cabo. Principalmente porque la mayoría de la gente cuando sueña, lo primero que hace es despertarse, darse cuenta que soñó y darse media vuelta y seguir durmiendo. No es sencillo que a las 3 de la mañana, cuando una experiencia de Dios te despierta, tú te despabiles, saques el tiempo para poder concentrarte y escribir si fuera el caso, o anotar en tu tableta o en tu teléfono, los que son un poco más modernos. Eso evidentemente te va a despertar. Y si probablemente al día siguiente vas a tener que levantarte en un par de horas más, difícilmente vas a querer hacerlo. El hecho de redactar la palabra requiere disciplina, requiere compromiso. Y si algo yo voy a insistir durante este camino, es que la interpretación profética no tiene que ver con éxtasis espirituales, no tiene que ver con dones regalados por Dios, tiene que ver con disciplina y compromiso. ¿Cuántos dicen amén? No hay caminos alternativos, no hay vías fáciles para resolver los enigmas de Dios. Cuando hay una persona que realmente está comprometida con la revelación que ha recibido, va a tratarla como un hijo. A un hijo usted no lo abandona en la calle, no lo deja tirado en cualquier lugar
en cualquier centro educativo donde usted lo llevó. A ese hijo usted tiene que alimentarlo, tiene que protegerlo, tiene que educarlo. Lo mismo, obviamente, que desde otra perspectiva sucede con las profecías, los sueños y las visiones. Si Dios te dio algo a ti, es porque tú tienes que ser el responsable de darle seguimiento a esa revelación. No el pastor, no el líder. Eres tú quien debe estar al frente de la interpretación. Vaya rápidamente al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Porque en este punto se aplica un principio que mucha gente ignora. Y es la famosa frase de Jesús cuando dice: el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Es difícil que Dios te vaya a confiar grandes revelaciones proféticas si tú ni siquiera eres capaz de anotarlas, ni siquiera eres capaz de recordarlas. Aquí en este punto se queda la mayoría de los cristianos. En esta etapa es donde el 80-70% de la gente ni siquiera atraviesa el umbral. Si usted es una persona que me dice que regularmente tiene revelaciones proféticas, que Dios le da visiones y sueños, pero al mismo tiempo me dice que usted no acostumbra a anotarlas, que usted no acostumbra a atesorarlas, usted lo que le está diciendo al Espíritu Santo es: no me interesa lo que tú me estás dando. Cuando usted anota algo, usted inherentemente le está aportando importancia a eso que usted anota. Usted no anota algo que sea irrelevante. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos anotar lo que Dios nos da. Le estamos diciendo a nuestra carne, a nuestra mente y a nuestro espíritu que aquello que hemos recibido es importante. Por eso la próxima vez que recibas una experiencia profética, te será más fácil que tu carne, que tu espíritu, que tu alma estén sincronizados para atrapar y recordar esa revelación. De otra manera es imposible. Si usted se fija en lo que usted regularmente anota, usted anota números de teléfono. Algunos escriben cartas de renuncia o cartas para poder pedir trabajo. Otros más románticos, poemas para la novia o para la esposa. Todas son cosas importantes. Cuando usted anota algo, le está aportando significado a lo que está anotando. Vaya rápidamente, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Mientras tanto le leo mis notas. Éxodo 17, 14. En la Biblia, Dios demandó que se documentara lo que estaba siendo revelado. Los hebreos, a diferencia de otros pueblos, fueron enseñados por el Altísimo a pasar de la tradición oral a la tradición escrita. Si algo nosotros debemos agradecerle al pueblo judío, es que tuvieron la costumbre de anotar todo lo que Dios les hablaba. Si no fuera por esa bendita costumbre, usted y yo no tendríamos idea de qué fue lo que pasó con Moisés, ni qué fue lo que pasó con Abraham, ni qué fue lo que pasó con Daniel, con José, con Jeremías, con Ezequiel. Todos ellos tenían la costumbre de hacer lo que nosotros no hacemos. Adicionalmente, los profetas más importantes de Israel fueron incitados a no dejar las profecías en el aire. Si usted revisa, los profetas más importantes de manera frecuente hablan de cómo Dios les ordenó explícita y puntualmente que anotaran lo que estaban recibiendo. Ahora vamos a hablar del por qué Dios pide estas cosas, para profundizarlo. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 17, 14 dice que entonces Jehová dijo a Moisés: escribe esto en un libro como memorial. Y di claramente a Josué que yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Lo que Dios está diciendo es: quiero dejar un testimonio para ustedes y para las próximas generaciones de mi poder y de mi grandeza. Pero también esto significa algo vital, porque los entendidos siempre dicen en historia que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando nosotros conocemos lo que Dios hizo con nuestros padres o nuestros abuelos, tenemos la conciencia y la revelación de que seremos llevados más allá que ellos. ¿Cuántos decimos amén? Pero si usted no sabe qué fue lo que pasó con sus ancestros o qué fue lo que sucedió en el pasado, usted probablemente repetirá lo mismo que sucedió atrás.
cometerá los mismos errores, no aprenderá de las fallas de los que estuvieron antes que usted y volverán a repetirse los ciclos. Quiero decirle varias cosas por los cuales este consejo primero es determinante. Número uno, puede anotarlo usted ahí, ¿por qué es importante documentar las revelaciones proféticas? Número uno, la memoria es ejercitada para futuras experiencias. Cuando los años van pasando, y no es que en mí han pasado tantos años, pero cuando los años van pasando, usted se da cuenta que su memoria va perdiendo vitalidad y fuerza. Alguno va a decir, no, a mí no me pasan esas cosas. Bueno, hermano, está bien. Pero la mayoría de los seres humanos, mortales, terrenales, de carne y hueso, se nos va yendo un poco la memoria. Y en esos casos necesitamos mantener ejercitando nuestra memoria a través de los documentos que nos recuerdan lo que sucedió o lo que vivimos. Número dos, dispone nuestro espíritu y mente para recibir nuevas revelaciones. Muchas veces nuestra carne prevalece sobre nuestro espíritu por condiciones humanas naturales. Pero cuando nosotros nos acostumbramos a documentar las revelaciones espirituales, le estamos diciendo a nuestra carne que se someta a lo que el espíritu debe recibir. Pero muy pocas veces nosotros tenemos ese ejercicio. Número 3, es un acto de fe. Y aquí es donde quiero ponerle a usted el punto espiritual, que le demuestra al cielo su disposición para ser enseñado. Como le vine diciendo ahora, cada cosa que usted anota, usted está diciéndole a su mente, esto es importante. Pero también le está diciendo al espíritu lo mismo, le está diciendo a su carne lo mismo, y eso como tal es un acto de fe. Aunque usted quizás en su momento no lo entienda, no lo puede interpretar, usted sabe que en algún momento Dios le va a revelar lo que significa. Usted sabe que en algún momento esa palabra que vino del cielo, que quizás hoy no es comprensible para usted, en su momento tendrá bendición para su vida. Hay algo curioso, y es que usted revisa a los reyes paganos, impíos, idólatras, pecadores hasta decir basta, y ellos tenían mayor conciencia de lo profético que muchos cristianos. Si usted revisa, por ejemplo, la vida de Faraón, cuando él recibe el sueño que luego José interpreta, él, aunque no tiene la capacidad de dar a entender lo que significa la revelación que recibió, él en su espíritu tiene la conciencia de que lo que la noche anterior había acontecido era importante. Pero muchos creyentes no tienen ni siquiera esa sensibilidad espiritual. Se levantan en la mañana y dicen, yo soñé algo, pero la verdad es que no me importa, y siguen su vida cotidiana. O la verdad es que no lo recuerdo y la verdad es que tampoco me importa. Y es la dinámica de la mayoría de los creyentes. En el contrario, Faraón dijo, yo tengo que saber qué fue lo que recibí ayer. Peor aún, Nabucodonosor ni siquiera se acordaba de lo que había soñado el bendito rey pero él sabía que algo había pasado esa noche. Si tan siquiera tuviéramos esa habilidad, nosotros lograríamos tomar las experiencias donde Dios nos ha visitado y perseguirlas hasta encontrar su significado. Entonces, anotar es un acto de fe. Es un acto de fe que dice, Dios me habló y me dará la interpretación. Número 4. Es un acto profético en sí mismo. Cuando usted anota algo, usted al mismo tiempo está escribiendo un decreto real de parte del Rey de Gloria. Una y otra vez usted se encontrará profetas que Dios les ordena anotar lo que reciben. Tenemos el caso de Isaías en el capítulo 30, versículo 8. Dios le dice, Isaías, toma nota. También tenemos el caso de Habacuc. En el capítulo 2, versículo 2, le dice, escribe la visión en tablas. Pero quiero que usted vaya a la palabra, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 2. Porque este es un caso dramático y muy claro de cuán importante es redactar lo que recibimos, porque en sí mismo es un acto profético. Dice la escritura que Dios le habló a Jeremías 36, versículo 2 y 3, y le dijo, toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras
que te he dado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte en los días de Josías hasta el día de hoy. Quizás la casa de Judá oiga de todo el mal que yo pienso hacerles, y se vuelva cada uno de su mal camino, para que yo perdone su maldad y su pecado. La intención de escribir aquel rollo, aquel documento, era que fuera leído delante de los gobernantes de la nación, y ellos se redarguyeran a través del Espíritu de Dios de su pecado. Ese era el propósito de escribir la profecía. Sin embargo, dice la historia que el escriba Baruch, que redacta lo que le pidió Jeremías, se presenta delante de los jueces de la nación. Los jueces se asustan, se sorprenden y le piden que vaya a leérselo al rey de Judá. Dice la historia que Baruch se presenta delante del rey de Judá y lee lo que está profetizado por Jeremías. ¿Y qué hace el rey de Israel? Toma página por página y la quema. Porque el rey no creía en nada de lo que Jeremías estaba profetizando. Es más, lo tenía en la cárcel por causa de lo que profetizaba. Pero a pesar de todo eso, dice la palabra que Dios volvió a visitar a Jeremías, capítulo 36, versículo 28, y le vuelve a decir: toma otro rollo y escribe en él todas las mismas palabras que estaba en el primer rollo, el que quemó Joacim, rey de Judá. Dios vuelve a insistir con la importancia de tener un documento profético legal en la tierra que le haga saber al diablo y aún a los seres mortales el poder de Dios. Cada vez que usted escribe lo que Dios le habla, usted le está poniendo, aleluya, un decreto al diablo en su propia cara. Cada vez que usted documenta cada cosa que Dios le ha dicho, usted podrá volver a retomarla y volver a profetizarla hasta que un día se cumpla sobre su vida. Generaciones han pasado desde los tiempos de Jeremías y hoy podemos decir: Dios es fiel. Dios cumplió lo que dijo. Dios hizo lo que estaba escrito en su palabra. ¿Será que Dios reservó esa bendición solo para Jeremías? ¿Solo para Moisés? Usted se imagina el día en el que usted tenga 80, 70 años y usted diga: en cualquier momento me puedo ir con el Señor, pero reúne a su familia y dice: yo quiero que ustedes lean lo que Dios me habló hace 40 años, hace 50 años, hace 20 años, y hoy delante de ustedes puedo testificarles que mi Dios ha sido fiel, mi Dios me ha sostenido, mi Dios ha estado conmigo. Revisen cada palabra y que ninguna ha faltado de lo que Dios me dijo. Hermano o hermana, ese es el mejor testimonio que usted le puede dejar a un hijo rebelde, a un hijo inconverso, porque es la evidencia, es el testimonio profético en sí mismo. ¿Cuántos decimos amén? Usted puede seguir buscando en otros profetas. También encontramos Ezequiel 32 versículo 1, anótelo y luego lo busca en su momento de intimidad. También se lo pidió a Zacarías capítulo 7 versículo 1. También se lo pidió a Ageo capítulo 2 versículo 10. Y por último, dentro de esta larga lista que ya le mencioné, encontramos a Miqueas capítulo 1 versículo 1. Profetas que podría contar, líderes que podría contar, que Dios les dijo explícitamente: escriban. Si usted considera que lo que Dios le dice es importante, no hay alternativa, tiene que anotarlo. Si hoy usted dice: yo no he tenido esa costumbre, empiece hoy, esta misma noche. Empiece a pedirle a Dios, así como le sucedió a Nabucodonosor, que Dios le recuerde esas experiencias, esas visiones, esos sueños, que se los traiga a memoria a través de otro profeta o a través de su propia memoria, y redacte todo lo que reciba en tablas. Número 2, aprenda a separar la experiencia de la interpretación. Las personas reciben cosas de parte de Dios, pero al mismo tiempo las interpretan irresponsablemente. El día de ayer yo le hablé de un ejemplo muy claro, cuando yo estaba en Colombia y recibí una visión.
Y vea qué tremendo es el Señor. Pero yo conté la visión por segunda vez y se acercó una hermana, no sé si está aquí todavía, allá está ella levantando su mano, y ella dijo: yo soy también esa mujer esta noche que toma esa visión y Dios la va a sanar de lo que pasó en su cabeza y en su cerebro. ¿Cuántos decimos amén? Entonces la palabra nunca muere, la palabra siempre está gravitando, la palabra siempre está generando milagros, sanidades, cuando es de parte de Dios. Alguien pudo haber gritado amén escandalosamente. Pero es determinante que usted aprenda a separar la interpretación de la experiencia. Vuélvase un excelente descriptor. Aprenda a describir antes de interpretar. Aprenda a analizar antes de interpretar. Aprenda a cuestionarse, a preguntarse a sí mismo qué está viendo. Y aquí hay un universo maravilloso que yo quisiera poder algún día meterlo a usted en las cosas que yo he vivido. Pero poder tener momentos donde yo sé que estoy durmiendo, pero al mismo tiempo sé que está mi espíritu consciente, y poder preguntarle a Dios en medio de experiencias nocturnas: Dios, ¿qué es lo que me estás mostrando? Algunos parece que les estoy hablando en chino, pero no se preocupe, Dios lo va a visitar esta noche y se lo va a hacer entender. Busque rápidamente Jeremías capítulo 23, versículo 28 y 29. Tenemos que volvernos expertos en la manipulación de nuestras experiencias. ¿Qué significa manipular? No significa torcer, significa aprender a investigar, aprender a analizar, aún cuestionarse las cosas que usted vio de diferentes ángulos. Pero la mejor manera de lograrlo, indudablemente, es a través de anotarlas. Cuando usted tiene algo escrito, vuélvalo a leer 2, 3, 4 veces, sepárelo, póngalo en pedazos, vuélvalo a unir, busque información, investigue de los diferentes símbolos que observa. Manipular las experiencias que Dios le ha dado es lo que le quiero decir. Pero vea qué interesante lo que dice Jeremías 23, 28. Dice: el profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Y aquel a quien vaya mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. El profeta Jeremías está diciendo: ustedes no pueden tomar las revelaciones que han tenido y darle su propia interpretación, darle su propio significado. Necesitan decirle a la gente qué fue lo que recibieron, cómo lo recibieron, y luego la iglesia, el liderazgo, los profetas maduros podrán ayudar a interpretar lo que se ha recibido. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Lo que Dios nos está hablando acá es la importancia que en aquel tiempo había de distinguir las cosas. Es muy fácil llegar y decir, como hablé ayer: Dios me dijo, y Dios no te dijo nada. Es sumamente sencillo llegar y confundir a unos incautos con una experiencia confusa, difícil, compleja, que lo único que genere es incomodidad, lo único que provoque es molestia, lo único que provoque es miedo o temor. Dígale al que está a su lado: tenemos que aprender a separar. Diga conmigo: la experiencia de la interpretación. Número 3. Luego de que usted anotó, luego de que usted separó la experiencia de la interpretación, usted tiene que hacer brillar el diamante con la oración. Sus experiencias proféticas son como verdaderos diamantes, pero todavía están en estado de carbón. Usted tiene que aprender a quitarle el polvo, tiene que aprender a limpiarlo con profundidad, tiene que aprender a quitarle todas las capas que distorsionan la verdadera experiencia. Es incuestionable que nosotros siempre vamos a ser un condicionante de las revelaciones que tenemos. Ayer se lo dije y le puse la experiencia o el ejemplo del cuadro. Para usted podría significar una cosa, para otro otra cosa. Y dependiendo del conocimiento vamos a interpretar el humo, las vestiduras de una u otra manera. Y así, dependiendo de la clase social, del sexo, del nivel educativo,
todo va a estar condicionado. Entonces tenemos que partir del principio de que muy probablemente las experiencias que recibimos, oiga esto, no son puras. Si fueran puras, Dios no diría que lo imperfecto, refiriéndose a la profecía, un día pasaría. Dios habla del amor como lo perfecto, pero cuando se refiere a la profecía en el Nuevo Testamento, está hablando de algo imperfecto, de algo condicionado. Ahora usted me va a decir, hermano, pero ¿qué es entonces? ¿Que Dios se equivoca cuando habla? No, los que nos equivocamos muchas veces somos nosotros. Nosotros somos el canal a través del cual Dios habla, pero esos canales a veces están sucios. A veces hay amargura, a veces hay odio, a veces hay resentimiento, a veces hay rechazo, experiencias del pasado, y abrimos nuestra boca y nuestra boca no está hablando lo puro de Dios, está hablando lo que condicionadamente interpretamos de lo que recibimos. Entonces la humildad de entender que lo que yo recibo no es puro me va a llevar siempre a la oración. ¿Cuántos dicen amén? Así que no me ponga esa cara de susto. Siempre que algo lo lleve a usted a orar, será algo que viene de parte de Dios. Aunque en el camino usted no interprete, escuche esto porque puede parecer raro, aunque en el camino usted no interprete la profecía, valió la pena el trayecto. Algunos no me entendieron. Aunque usted no logre interpretar el sueño que recibió, habrá valido la pena las horas de intimidad con Dios, las horas de búsqueda. Cuando yo estaba estudiando sobre este tema de la interpretación profética, me encontré un autor que decía algo muy poético y muy interesante. Él decía que las revelaciones proféticas, llámele como quiera, sueños, visiones, profecía, son como huellas que Dios deja en la arena para que lo sigamos. El propósito de Dios no está en que tú interpretes, sino que tú lo conozcas a Él. Cuando ese proceso a ti te lleva a conocer más a Dios, te darás cuenta que el sueño, la revelación profética o la visión pasó a ser irrelevante porque conociste otra faceta de Dios que antes no conocías. Es como que Dios nos deja pistas en el camino que pueden mostrarse a través de sueños o visiones o profecías para que nos interesemos, para que lo busquemos, para que lo anhelemos más. Esto suena tan humano y tan espiritual como usted lo quiere interpretar, pero es así como Dios muchas veces atrapa nuestra atención. Y le voy a decir algo: la mayoría de las veces cuando una persona no está firme en Dios, va a necesitar una crisis para buscarlo. Pero cuando una persona está firme en Dios, cuando una persona está firme en su fe, la forma divina y maravillosa del Espíritu Santo de atraernos es a través de experiencias que quizás no podamos entender, que quizás no podamos interpretar en ese momento, pero que necesitamos la ayuda del Padre para entenderlas. ¿Cuántos me están siguiendo acá? Dígale al que está a su lado, gracias Señor. Busque por favor Daniel capítulo 2 versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Cuando Daniel dice necesito interpretar lo de lo de Nabucodonosor, Daniel no empieza a preocuparse en leer muchos libros, no se angustia porque necesita una respuesta rápida. ¿Qué hace Daniel? Se hace uno solo con sus compañeros para orar por aquel motivo. La oración es lo que va a hacer que tu diamante brille. Algunos no se emocionaron, parece que no les gusta orar. Voy de nuevo. La oración es lo que va a hacer que tu diamante brille. Cuando usted empieza a madurar en Dios, usted ya deja de orar por los alimentos, aunque usted sabe que hay que orar por los alimentos.
Usted ya deja de orar por las pruebas diarias porque usted sabe que ya la conquista está ganada. Cuando usted empieza a madurar en Dios, sus oraciones es: Dios, déjame conocerte más. Déjame entender tus misterios, revélame tu palabra, hazme una persona más sensible a la presencia de tu Espíritu. Tus oraciones ya no son las mismas. En otras palabras, no estoy hablando de una oracioncita cualquiera, estoy hablando de una oración de peso, madura, de una persona que entiende delante del reto que está. Le leo mis notas. Las personas en las congregaciones están acostumbradas, oiga esto, a que gran parte del trabajo espiritual lo haga el líder o el pastor. Es más fácil que otro haga el esfuerzo de digerir el mensaje que no entiendes, mientras que quien lo recibió o lo soñó o lo vio simplemente se dedica a oír la posible interpretación. Cada creyente debe asumir la responsabilidad sobre lo que recibe y en primera instancia buscar la traducción con el Señor, para dejar en segunda etapa la participación de un intérprete. Muchas veces la gente, por vagancia espiritual, busca en algún pastor o líder ayuda para entender lo que ha recibido. Y ese no es el primer camino. El primer camino es la presencia de Dios. Y luego un intérprete, un pastor o un líder podrá ayudarte a confirmar que lo que escuchaste realmente fue la voz de Dios. Son actitudes, son formas de enfrentar los enigmas de Dios. Cada claro ejemplo es la vivencia de Zacarías con el ángel, quien le interpreta lo que veía. Puede buscar en la palabra Zacarías 4, versículo 4 al 6. El profeta tuvo que ser humilde para reconocer que no tenía el mensaje que le estaba siendo entregado, y aquella actitud de sencillez le abrió una nueva puerta de revelación. Zacarías capítulo 4, versículo 4. Dice: proseguí, estamos hablando de una visión. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Yo veo que el ángel como que se quiere burlar del bendito profeta y le está diciendo: tú que fuiste a la escuela profética, tú que fuiste y te enseñaron la ley de Dios, tú que eres diestro en las artes de interpretación, tú no sabes lo que estás mirando. Y entonces Zacarías contesta con una humildad impresionante: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra para Zorobabel de parte de Jehová, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si algo tiene que ser tu bandera a través de la oración para interpretar una experiencia, es la humildad. Porque conozco gente que si se me acerca a mí como se le acerca a Dios, probablemente Dios le va a preguntar como al ángel: que tú que eres tan inteligente no sabes lo que estás viendo. Porque a veces hay personas que se te acercan con tanto conocimiento en la cabeza, no para averiguar qué tú opinas, sino para cuestionar lo que tú les vas a decir. Es más, ni les importa lo que les vas a decir, de antemano creen que estás equivocado. Y a veces las oraciones de la gente en estos aspectos son en esa perspectiva. Yo sé tanto, tengo tantos años en el ministerio, he hecho tantas cosas para Dios como para que yo no pueda interpretar lo que estoy viendo. Probablemente Dios te va a dar una buena lección de humildad. Y entre más rápido tú te humilles, más fácil será que te levantes. Pero yo veo una actitud preciosa de parte de Dios al decirle con la misma sencillez que la respuesta vino, la explicación que necesitaba. Nunca me voy a olvidar de una anécdota muy graciosa que me sucedió en una iglesia. No le voy a decir cuál iglesia.
Pero recuerdo que en medio de mis seminarios proféticos una hermana se me acercó porque yo había dejado una tarea de traer el sueño que más les hubiera impactado en su vida. Algunos se acordarán, pero no fue solo aquí, para que no se asusten, donde yo hice esa tarea. Y la hermana, cuando se dio cuenta de la tarea, llegó y me dijo: hermano, le tengo un sueño, pero que usted va a tener que ver cómo hace para interpretarlo. Así me dijo. Ella creía que yo los iba a interpretar. Y claro, cuando una mujer de evidente madurez espiritual, porque yo la conocía de años de trayectoria en la iglesia, le dice a usted una cosa como esas, usted está esperando que al leerlo sus ojos se quemen con la luz que emana de ese papel. Pero para mi sorpresa, cuando yo empiezo a leer la historia, y se la voy a contar para que usted entienda de lo que le estoy hablando, yo empiezo a leer el sueño de aquella mujer, y ya usted va a ver la moraleja. Así que puede reírse, pero hay un mensaje detrás de esto. Y resulta que la mujer empezó a verse en la casa de mis padres, y ella veía cómo nosotros estábamos sentados en la mesa de la casa comiendo. Y cuando nos vio ahí, ella dijo por voluntad propia si nosotros teníamos hambre para prepararnos comida. Y supuestamente en el sueño le contestamos que sí. Y ella entonces se preparó para ir a la cocina y preparar comida para nuestra familia. Recuerdo que el sueño decía que cuando ella iba camino a la cocina, se detuvo en una sala de la casa que tenía una decoración, no me voy a olvidar, de Luis XV, decía ella en el papel. Y cuando aquella mujer vio esa sala tan hermosa, se dirigió hacia uno de los sillones que estaba en la sala. Se sentó en el sillón y de repente empezó a sentir la necesidad de orinarse. Y cuando empezó a sentir el deseo de orinarse en el sueño, empezó a darse cuenta que lo que salía era agua cristalina, y se emocionó y siguió orinando en el sueño. Cuando yo leo eso, yo me pregunto, hermana, ¿cómo estaba su cama la mañana siguiente? Yo no me pregunto cuál era el significado profético de aquello, pero ¿cuál es el mensaje? Es que la actitud de esa persona era orgullosa cuando me presentó aquello. Y a veces el orgullo va a ser nuestro peor enemigo cuando hablamos de interpretación profética. Porque nuestro Dios es la fuente de todo conocimiento, y Él no le va a dar ese espacio a ninguna otra persona. Cuando yo recordaba la actitud de aquella mujer, cuando me llegó a decir la experiencia tan increíble que había tenido y que tenía yo que ver cómo hacía para interpretarla, hermana, usted tendrá que entender cuánto rato me tuve que reír. Pero a veces este tipo de episodios te recuerdan la historia de Nabucodonosor también. Y es que en ocasiones hay personas que actúan como que están endemoniadas, por decirlo de alguna manera, pero realmente no están endemoniadas, están envenenadas con su propio orgullo. Nabucodonosor actuaba como un animal, como una bestia. Su problema no era un demonio, aunque probablemente era uno de ellos. El problema de Nabucodonosor era el orgullo que tenía encima. A veces tú te encuentras en el caminar con Dios gente tan orgullosa, que cree que sabe tanto, que conoce tanto la Biblia, que termina convertido en un loco. Sonríale al que está a su lado y dígale: qué bueno que estás bien de la cabeza. La búsqueda de esas respuestas puede ser, oiga esto, tanto dentro como fuera de la experiencia. Y aquí yo me quiero poner un poco complejo. Para que usted me siga, tiene que prestar atención. Buscar las respuestas a través de la oración puede ser, oiga esto, dentro o fuera de la experiencia. Y aquel que ha vivido lo que voy a describir quizás se identifique conmigo, y el que nunca lo ha vivido va a creer que le estoy hablando en chino hasta que le pase. Pero hay ocasiones donde Dios te da visiones. Puede ser cuando caíste bajo el poder de Dios, por ejemplo, después de que alguien oró por ti. Puede ser que Dios te dé la conciencia de estar dormido, pero tu espíritu está despierto en un sueño. Y en medio de esa experiencia tú llegas a tener la capacidad
de pedirle a Dios interpretación de lo que estás observando o de lo que estás viendo o de lo que está sucediendo. Quiero que por favor vayas al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 16. Mientras tanto les sigo leyendo. Para ello hay que dirigir el clamor hacia lo que necesitamos comprender y no sobre la revelación en general. Este instrumento de interpretación puntual sobre ciertos signos lo empleó Daniel cuando las visiones que observaba lo habían turbado. El vidente se acercó a uno de los personajes que participaba de la experiencia y le consultó por el significado de lo que miraba. Aquel personaje divino le tradujo el mensaje. Daniel 7:16, vamos a leerlo. Dice: me acerqué a uno de los que asistían. Estamos hablando de una visión con características de sueño. Usted después puede leer toda la historia para que entienda, pero es no una realidad, es una experiencia profética. Y pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esto no sucedió cuando la visión había terminado. Esto no ocurrió cuando el sueño ya había concluido. Sucedió dentro de la misma experiencia. Él buscó la asistencia de uno de los personajes que estaba teniendo lugar en medio de aquella vivencia. Quiero seguir hablándole y ampliándole sobre esto. Vaya por favor a Daniel, si usted es tan amable, capítulo 8, versículo 15. Más adelante en la historia, el profeta se vuelve a ver incapaz de entender lo que está observando en su espíritu. Pero ahora el personaje angelical no lo encuentra pidiéndole la interpretación. Escuche esto. Al principio, cuando Daniel no entiende lo que mira, él pide la interpretación de lo que está mirando. Pero en la segunda ocasión donde Daniel no entiende lo que está mirando, el ángel no encuentra a Daniel pidiendo interpretación. Quiero que me siga y no se pierda. El que se pierde, se lo pierde. Capítulo 8, versículo 15 de Daniel. El ángel se lo encuentra distinto. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso de mí uno con apariencia de hombre. Daniel ya no está simplemente pidiendo. Daniel se está esforzando. Daniel está tratando de entender lo que su visión le está revelando. Daniel está haciendo un esfuerzo distinto. Daniel, al igual que la primera vez, se veía frente a una experiencia incomprensible. No obstante, ahora estaba tratando de entenderla a través de sí mismo. Se esforzaba. Y es el cielo, oiga esto, al verlo en su intento, que reaccionó para ayudarlo. Esto es como cuando usted le está enseñando a escribir a un niño. Cualquiera que haya sido padre sabe que al principio, los primeros días de clases, usted dedicaba tiempo amplio para poder enseñarle a su hijo cómo hacer los trazos de la escritura o cómo poder hacer los gráficos de los números. Pero cuando fueron pasando los meses, usted no dedicaba el mismo tiempo al niño. Usted lo dejaba a él trabajar solo para luego ir y revisar en qué él necesitaba ayuda. ¿Cuánto me están siguiendo? Es lo mismo con la interpretación profética. Dios no te va a traer un ángel para fomentar tu vagancia espiritual. Tú no puedes pretender que con una oración de vagabundo Dios te va a resolver tus dudas y tus preguntas. Tal vez la primera vez Dios te trate como un niño de primer grado, pero cuando sea la 10ª o la 20ª vez, Dios te va a estar esperando como un universitario a punto de aprobar tu licenciatura. ¿Quién me está entendiendo ahora? Entonces Daniel no adopta la misma actitud del principio. Quiero entender. Ahora él se está esforzando. Cuando él se esfuerza y no lo logra entender, Dios dice: este necesita ayuda. ¿Decimos amén? La historia continúa para que usted siga entendiendo. Vaya a Daniel capítulo 9, versículo 21.
Daniel capítulo 9 versículo 21. Este fenómeno se vuelve a presentar por tercera vez. Solo que ahora Daniel, oiga esto porque es muy interesante. Si usted lo atrapa, usted se lleva una llave poderosa. Solo que ahora Daniel necesitaba revelación con respecto a una profecía que había dado Jeremías sobre Israel. Oiga esto. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esta tercera vez ya Daniel no solamente pide, no solamente lo intenta. Ahora Daniel, ¿qué está haciendo? Está orando y está clamando, diciéndole a Dios: no puedo, no alcanzo, soy incapaz, pero en ti yo me fortalezco, en ti que está el conocimiento de la palabra que me es oculta, revélamelo, Señor, para que los misterios que hoy el mundo no conoce les sean revelados. Es notorio que la tercera vez el profeta ya tiene claro que su trabajo es hacer lo que está a su alcance. Cuando nosotros hablamos de interpretación profética, hablamos de un mundo que siempre va a ser desconocido. Aunque yo le estoy dando herramientas prácticas, yo no sé cómo Dios va a ayudarlo a usted a entender sus experiencias. ¿Cuánto me están siguiendo? Siempre el principio es: haga todo lo que usted pueda y Dios hará lo que usted no pueda hacer. Cuando usted se esfuerza, cuando usted trata, cuando usted lo intenta, cuando usted lo procura, le garantizo que Dios no va a ver con indiferencia su actitud. Dios va a hacer que el cielo descienda a la tierra. Quiero seguirle leyendo mis notas. Es claro que el profeta hace todo lo que está a su alcance: orar, ayunar, vigilar, porque entonces y solo entonces Dios hará lo que no esté en su mano. Gabriel le señala que desde el comienzo de su clamor él había sido enviado, pero lo advierte de la oposición que había tenido por las huestes demoníacas. Ahora esto se nos complica mucho más, porque lo que usted cree que es su bendición puede ser la bendición para toda una nación. Lo que usted cree que va a bendecir sus hijos puede ser lo que sustentará a sus próximas generaciones. Y el diablo no está cómodo con eso. El diablo ya sabe que usted tiene la palabra, y ahora lo único que el diablo puede hacer es impedir que usted pueda interpretarlo. Entonces, cuando los ángeles en este caso están en la lucha con Satanás, el ángel le advierte a Daniel: gracias a Dios seguiste orando, porque desde que comenzaste a clamar Dios dio la orden, pero es tan poderoso lo que vas a recibir que el diablo se tuvo que interponer, pero no pudo ganar la batalla. Aquí estoy para decirte lo que el Rey de Gloria va a hacer contigo y con tu nación. Mi hermano, este mundo es impresionantemente poderoso. El cielo sabe que la oración del justo puede mucho, pero el diablo sabe que si usted logra entender, interpretar esas revelaciones proféticas, va a haber una conmoción en el cielo sin precedentes. Levante su mano al cielo y mésala ahí donde usted está. Profecía, sueño, visión sin interpretación no tendrá edificación para su vida. Pero el día en el cual usted ponga la interpretación de los misterios de Dios como prioridad en usted, le garantizo que el cielo, aunque usted lo veía cerrado, se le va a abrir delante de sus ojos. La lluvia que no venía vendrá temprana y vendrá tardía. Las cadenas que usted creía que oprimían a su casa, que cautivaban su familia, de lo más inesperado se abrirán. Los candados que estaban cerrando las cárceles de su casa se van a abrir de manera milagrosa.
La oración del profeta había sido persistente y gracias a su constancia logró respuesta. Yo al principio de esta enseñanza le dije, no crea que esto es un asunto de inspiración divina solamente. No crea que esto es el recibir un don y lograr interpretarlo todo. No, la interpretación de las experiencias proféticas es un asunto que requiere compromiso y disciplina de parte del creyente. El que es fiel en lo poco, el que ora en los lugares donde nadie lo mira, el que ayuna por cosas que a otros le parecerían insignificantes, por desear conocer a Dios, va a ser recompensado de gran manera, va a ser puesto con revelaciones más poderosas. Dios le abrirá áreas que no conocía, en la medida en la que tú entiendas que el valor y la sustancia de ser un cristiano no está en lo místico ni lo exótico, sino está en el saber, aleluya, cuál es nuestra roca, quién es nuestro fundamento. Y esa es la palabra de Dios. Si dentro de la experiencia no es revelado el mensaje, el siguiente paso es la búsqueda en oración del significado, para que sea el Espíritu Santo quien revele lo que está escondido. Si usted en medio de aquella vivencia no puede preguntar, no puede pedir a Dios interpretación, al terminar la experiencia usted tiene una segunda oportunidad. Así que agarre ese diccionario, ese diario, agarre esos documentos proféticos y esta semana que viene, hermano, métase en ayuno y oración para que Dios le haga entender lo que usted ha recibido. Voy por el número 5, me parece, ¿cierto? 4. Voy a repetirlo porque hay dudas. Número 1, redáctela en tablas. Número 2, separe la experiencia de la interpretación. Número 3, haga brillar el diamante con la oración. Número 4, solicite inteligencia espiritual. Busque rápidamente 1 Corintios capítulo 12 versículo 8. A la par del conocimiento humano, hay otro tipo de inteligencia, 1 Corintios 12:8, la cual no mana del intelecto, sino del espíritu de cada persona. Diga conmigo, yo tengo inteligencia natural. No, pero como si lo creyera, hermano, vamos. Diga conmigo, yo tengo inteligencia. Diga conmigo, de dos tipos: inteligencia natural e inteligencia espiritual. Esta clase de entendimiento puede ser obtenido por experiencia, pero la mayor cuota es a través de la impartición del Espíritu Santo. Si no lo tiene, pídalo. Y lo denominamos discernimiento. Después de que usted haya orado, si usted no le cae el 5, diríamos acá en Costa Rica, si usted no le cae la revelación, antes de terminar de orar, pídale a Dios que lo imparta con el don de discernimiento. Algunos no gritaron amén. Usted me dice, hermano, pero entonces, ¿cómo hago yo para saber si ya lo tengo o si no lo tengo? Igual que lo que le dije ayer. Si usted sabe que lo tiene, usted lo tiene. Si usted no sabe si lo tiene, es porque no lo tiene, no se preocupe. Dentro de ese don se abarcan dos grandes esferas: la natural, o también conocida como sabiduría, y el espiritual, centrado en el conocimiento de la esfera sobrenatural, que hemos llamado también discernimiento. 1 Corintios capítulo 12 versículo 8 dice: hay quien le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, y a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo,
Espíritu, repartiendo a cada uno como a Él le place. Cuando se dice discernimiento de espíritu, la mayoría de la gente cree que eso se reduce a saber si alguien tiene o no tiene un demonio. Y eso no es tan simple. El discernimiento espiritual o el discernimiento de espíritus es la inteligencia que Dios le da a los hijos suyos para poder entender de una manera completa lo que no se ve. Alguien pudo haber dicho amén a eso. Oiga esto, voy a tratar de terminar en unos minutos. ¿Cómo influye o deja de influir el que usted tenga el don de discernimiento de espíritus a la hora de interpretar una experiencia profética? Se lo voy a explicar. Primera cosa, en cómo influye el discernimiento en las revelaciones proféticas. Logramos distinguir cuál es la fuente de la cual procede la experiencia que he recibido. Ayer le puse un ejemplo. Necesitamos aprender a distinguir la voz de Dios, la voz nuestra y la voz del diablo. Sin discernimiento de espíritus, usted jamás va a poder lograr eso. Usted va a creer que cualquiera que le grita, así dice el Señor, ya es un profeta, si usted no tiene discernimiento de espíritus. Si usted tiene discernimiento de espíritus, usted sabe que por lo general, los que tratan de entrar por una ventana en lugar de usar la puerta no son profetas. Entonces, usted tiene una gran herramienta a través de la interpretación de espíritus o el discernimiento de espíritus, y es la ventaja de conocer la fuente de la cual procede la revelación que usted tiene. Busque Malaquías capítulo 3, versículo 18, por favor. Malaquías 3:18, como se me va yendo el tiempo, usted tiene que anotar y luego buscar para que nos dé tiempo. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El discernimiento nos va a ayudar a determinar qué clase de fuente es la que está haciendo brotar aquella experiencia. Quiero ponerle algunos ejemplos porque este punto es importante y no lo quiero terminar a la carrera. Génesis capítulo 28, versículo 16. Corra rápidamente porque le quiero hablar de cómo a nivel experiencial el discernimiento ayuda a la interpretación. Génesis 28, versículo 16 dice: cuando se despertó de su sueño dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cómo rayos pudo saber Jacob que en ese lugar estaba Dios? A través del discernimiento de espíritus. Usted pudo haber tenido esa misma experiencia, esa misma revelación y haberse dado media vuelta y seguir durmiendo sobre aquella piedra. Pero si usted tiene discernimiento de espíritus, usted no va a poder quedar igual. Algunos no pudieron decir amén. Si usted tiene discernimiento de espíritus, usted no puede quedar igual. Dios le va a ayudar a través de este don a entender de dónde procede lo que está recibiendo. Rápidamente busque Daniel capítulo 2 versículo 1 para ponerle otro ejemplo mientras que yo le leo mis notas. También se pueden encontrar casos de dos personajes paganos, ya los mencioné pero los vamos a leer, quienes fueron incapaces de interpretar el mensaje de sus sueños, pero al menos tuvieron la habilidad de identificar que su experiencia era especial. Daniel capítulo 2 versículo 1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Nabucodonosor no conocía la Biblia, no conocía a Jehová, era un hombre pagano, pero su espíritu se turbó. Él se conmovió en su interior y supo que algo había pasado la noche anterior. Rápido, Génesis 41, versículos 7 y 8. Génesis 41, versículos 7 y 8. Se despertó, refiriéndose a Faraón, y vio que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba como agitado su espíritu.
Faraón se despertó y se dio cuenta que lo que estaba viviendo no era una realidad, y eso es algo que podríamos hablar en otro momento, sobre los sueños o experiencias vívidas. Cuando usted se despierta, o cuando usted entra en razón y se da cuenta que lo que está viviendo parecía realidad. Ese es otro tema de otra clase. Pero lo que le quiero enseñar es cómo Faraón tenía agitado su espíritu. Él no tenía discernimiento, pero sí tenía la habilidad de determinar que algo había pasado en su interior. ¿Cuánto me están copiando la idea? Segunda razón por la cual es importante el discernimiento en la interpretación profética. Ya terminé el primer punto. Número 2. Cuando nosotros tenemos discernimiento, nos permite conferirle significado a los símbolos de nuestras experiencias. Sea profecía, sea sueño o sea visión, toda experiencia profética tiene contenidos simbólicos. Esos contenidos simbólicos usted puede darles el significado que a usted le dé la gana. Sin embargo, con discernimiento de espíritus, usted tiene la habilidad de asignarles el significado correcto. Voy, por ejemplo, con el cuadro final de allá del león y el cordero. Si yo veo ese león y veo ese cordero y soy un impío, yo digo: qué cristianos más crueles que ponen al león a punto de matar al cordero. Pero usted, que es creyente, usted sabe que eso no es lo que significa ese cuadro. ¿Me está siguiendo? Yo, que tengo discernimiento y obviamente también conocimiento, sé que ese león y ese cordero representan a uno solo, a Cristo Jesús. Sin discernimiento yo me voy a ver en cada clase de símbolo que no lo voy a poder entender. Probablemente, si usted tiene ahí una cosita arrastrada de su pasado, va a ir a preguntarle al que juega los chances, decimos en Costa Rica, o al que le vende a usted la lotería, para preguntarle qué significa si usted se sueña con un muerto, si se sueña con una mujer que se está casando. Y seguramente le va a decir: juegue el 0, juegue el 7, juegue el 8. Algunos se ríen porque estuvieron ahí, ¿verdad? Nuestra cultura está terriblemente paganizada y no nos damos cuenta. El discernimiento de espíritu nos ayuda a poder conferirle significado a los símbolos de nuestras experiencias. Quiero que corra rápidamente Daniel capítulo 2, versículo 19. Fue mediante el discernimiento que Daniel pudo dar a conocer el significado de los símbolos aparecidos en el primer sueño de Nabucodonosor. Literalmente, la palabra indica que Daniel 2:19, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Pero si usted sigue revisando la interpretación de Daniel, se dará cuenta cómo él logró darle significado a cada uno de los símbolos del primer sueño de Nabucodonosor, que es la estatua de diferentes materiales. Y él habla del primer material, lo que significa que es Nabucodonosor, la cabeza de oro, luego la segunda parte, la tercera parte y la cuarta parte. Si usted cree que le estoy hablando en chino, hermano, vaya y lea su Biblia. Entonces Daniel da un significado específico para cada uno de los símbolos, pero no lo puede hacer porque él sepa o sea muy inteligente. Él lo hace porque Dios se lo reveló. Tercera razón por la cual el discernimiento es determinante en la interpretación. Oiga esto, porque si no lo agarra se puede quedar confundido. El discernimiento no solo le da significado a los símbolos, sino que le da significado al conjunto de los símbolos. Esto es muy importante. No solamente le da significado a un símbolo, sino que le da significado al conjunto de los símbolos. Cuando usted observa un elemento, ese elemento tiene un material, tiene un color, tiene un tamaño, tiene una forma. El conjunto de esos símbolos tiene también un significado. No sé si me estoy dando a entender.
El color tiene un significado, el material tiene un significado, el tamaño tiene un significado, la forma tiene un significado, pero el conjunto de ellos también tiene un significado. Voy a ponerle un ejemplo. En la Biblia el caballo tiene diferentes significados, que ahorita necesitaría traer a memoria mi diccionario profético para poder decírselos todos. Pero entre algunos de los significados del caballo está el desenfreno sexual, por ejemplo, o la riqueza, por ejemplo, bíblicamente hablando, no lo que dice el que juega la lotería, no se preocupe, bíblicamente hablando. Pero en el Apocalipsis, usted se acordará, aparecen caballos de diferentes colores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el caballo junto a un color específico tiene otro significado. ¿Ya me está copiando? Para yo entender el conjunto de símbolos, yo necesito también el discernimiento. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. Si se pierde, grita auxilio, ya sabe. José, por ejemplo, no solo explicó, y esto es importante, la representación de las vacas y las espigas dentro del sueño de Faraón. Oiga esto porque es muy, pero muy importante. Él también reveló por qué ambas experiencias fueron dadas la misma noche, y para concluir dijo para qué esta revelación había sido traída. Sígame con lo que voy a decir porque no es fácil. Cuando un profeta interpreta una experiencia profética a través del discernimiento, tiene la capacidad de interpretar el significado de la experiencia, pero además de eso logra dar un mensaje que está fuera de la experiencia. Voy a repetirse. El profeta no logra solamente interpretar lo que significa la experiencia, sino que también logra dar un mensaje que está fuera de la experiencia. Voy a poner ejemplos rápidos. Perdone que me atravesé aquí con este tema a esta hora, pero yo sé que es importante dejárselo claro. José explica qué es lo que significan las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas fuertes y las espigas débiles. Pero luego él da un mensaje que está fuera de la experiencia cuando le dice a Faraón: ahora entonces busquen a alguien que sea diligente en la administración de los recursos de Faraón, para que lo que va a venir en los primeros 7 años no se pierda en los segundos 7 años. Eso no estaba dentro de la experiencia, pero a través del discernimiento José logró traer ese mensaje. ¿Cuánto me están copiando acá? Y tal vez me estoy adelantando un poco. Voy a poner otro ejemplo. Daniel, el segundo sueño de Faraón, de Nabucodonosor. El sueño era de un ángel que estaba a punto de cortar un árbol. El árbol era Nabucodonosor y el ángel era un castigo, un juicio de Dios sobre Nabucodonosor. Daniel interpreta el significado de cada uno de los símbolos, pero al terminar él dice, Nabucodonosor le dice: si tú no te arrepientes, este juicio vendrá sobre ti. Yo te aconsejo que te humilles y busques a Dios de todo tu corazón. Eso no estaba en la experiencia de Nabucodonosor. Ese mensaje estaba fuera de, y vino por causa de el profeta. ¿Ya me está entendiendo? Gloria a Dios. Excelente. Seguimos entonces adelante. Quiero decir algunos enemigos del discernimiento rápidamente. Yo sé que se me está yendo el tiempo, pero si usted se queda es porque quiere arrebatarlo. Enemigos del discernimiento. Ya le dije las 3 razones de por qué es importante el discernimiento en la interpretación. Ahora le digo cuáles son algunos de los enemigos del discernimiento. Número 1, y el más importante, la falta de ejercicio del don. Si usted no ejercita el don de discernimiento, el don se le atrofia, se le vuelve, en lugar de un músculo, se le vuelve una panzota. No sé si alguna vez ha visto esos muchachos que cuando son jovencitos se ponen a hacer ejercicios y van al gimnasio y corren y ganan peso, y cuando ya se casan, aleluya. Por eso yo nunca fui al gimnasio, no, mentira. El alimento sólido, Hebreos 5:14, búsquelo. Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, oiga esto porque es fuerte, Hebreos 5:14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos es contundente y nos dice: hay que ejercitar los dones espirituales, pero específicamente se nos está hablando del discernimiento en este caso, aunque aplica para cualquier otro. El problema de ejercitarlo, o el problema positivo, para que usted me entienda, es exactamente el mismo ejemplo de cuando alguien va al gimnasio. La primera vez que el muchacho apasionado llega al gimnasio, agarra un peso y lo levanta. Cuando se da cuenta era una cosita así chiquitita como una bola de tenis, pero emocionado lo levantó por primera vez. Cuando llega la segunda vez, levanta más peso y ya no levanta una bola de tenis, ahora es como una bola de fútbol lo que levanta. Llega por tercera, cuarta vez y ya no está levantando una bola de fútbol, ahora está levantando algo mucho más pesado y grande. Y conforme ese joven va creciendo, puede llegar a un nivel de levantar un peso descomunal. Pero es interesante lo que esto significa, porque si en algún momento usted deja de ejercitarse y deja que pase un mes o 2 meses y usted regresa al gimnasio, usted no puede levantar el último peso que levantó. Usted tiene que volver a empezar de cero. Lo mismo sucede con los dones espirituales. Si usted deja de ejercitarlo, no crea que Dios se va a quedar donde usted terminó. Dios lo va a volver a comenzar, lo va a hacer volver a comenzar desde el principio. Y por supuesto, cuando Dios te revela que hay que ir a decirle a la viuda que no está desamparada, tú corres emocionado a decirle a la viuda que Dios le dice que no está desamparada. Pero de repente Dios te da otra palabra mucho más complicada y te dice: bueno, llegó la hora de dejar la casa y en dedicarse como misionero a Tangamandapio. Ya en ese momento Tangamandapio no parece tan emocionante ni tan divertido, y usted dice: bueno, ya mejor no le pongamos tanta atención al discernimiento de espíritus. Y Dios lo va a dejar tranquilo, pero usted es como que se haya salido del gimnasio. Y usted de repente se emociona en una noche de estas de avivamiento y usted dice: Señor, úsame, úsame, úsame. Y Dios no va a empezar donde usted quedó, Dios lo va a hacer regresar al principio. Y hay gente que está fascinada con ese juego y toda su vida se la pasa con revelacioncitas proféticas y nunca crece y nunca va más allá y nunca sube el escalón, y la mayoría de la gente se atrapa en esa dinámica, y cuando Dios les pone un reto mayor: ay no, Señor, eso está muy feo, y va de nuevo para atrás. ¿Cuánto me están copiando? Dígale al que está a su lado con mucha alegría, dígale: no te preocupes, yo no soy de esos. Segundo enemigo del discernimiento: la búsqueda de respuestas en lugares incorrectos. Cuando usted trata de interpretar proféticamente sueños, visiones o profecías y se va a buscar a un brujo, a un agorero o a un hechicero, eso le va a traer consecuencias. Ah, no, es que solamente por curiosidad. Eso le va a traer consecuencias. Yo no soy de las personas que satanizan todo, pero sí le digo: tenga cuidado con lo que lee, tenga cuidado con lo que mira, tenga cuidado con lo que se expone. Alguna vez que contábamos acerca de un seminario acá profético, yo les decía a los estudiantes, yo les decía: a mí no me gusta ver películas de miedo. Y usted dirá: ay, qué miedoso. No, es que las películas de miedo inmediatamente en mi espíritu generan un rechazo. Y yo sé que al generar ese rechazo espiritual, probablemente cuando yo mañana vaya a dormir o mañana vaya a recibir una revelación de Dios, esa experiencia va a haber afectado mi espíritu. Y tal vez con ignorancia observamos cosas, leemos cosas, nos exponemos a ciertas enseñanzas y estas nos ministran. Estoy poniendo un ejemplo bien simple para que usted entienda lo grave del asunto. Tercer enemigo del discernimiento: los deseos del alma. Salmos 19:12, no lo vamos a leer, ya se me fue el tiempo, ahora sí. Pero ya voy terminando. Mi hermana, si usted está enamorada de alguien en la iglesia, usted no vaya y diga que Dios le reveló que ese es su marido.
Dios me reveló, Dios me mostró. Mejor vaya y se arregle en su casa. No trate de confundir los deseos del alma con el discernimiento de espíritus, pero también puede ser enfocado con el tema de la amargura y el odio. No faltaron los casos de gente que tenía sueños donde perseguía al amante del marido con un machete desenvainado y decía: hermano, ¿será que Dios me va a dar una venganza? No, hermana, es que usted todavía no ha perdonado. Eso no es discernimiento de espíritus. Es más, le digo algo: si usted realmente quiere tener un discernimiento genuino de espíritus, yo le recomiendo que vaya a una sesión intensa de sanidad interior. Porque si usted tiene cosas guardadas, si usted tiene rencores, si usted tiene odios, amarguras, eso va a condicionar su perspectiva del mundo. Número 4, interacción con personas impías. Y esto es importante, porque yo, por ejemplo, lo veo en el caso de José. Aunque no compartió sus experiencias con gente impía, lo compartió con la gente incorrecta. Nosotros tenemos que entender que los sueños, visiones o profecías son como regalos de Dios. Y va a haber un tema sobre eso. No den las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. Eso lo dice Jesús, no lo dice Pablo, para que no se asuste si usted no lo había oído. Pero lo que le quiero decir es que a veces nosotros tenemos interacción con gente en ámbitos donde no debemos interactuar con ellos. No es que usted los vea con orgullo ni con altanería, pero usted tiene que saber que la gente que no conoce a Dios no tiene revelación profética. Eso es imposible. No crea que porque la gente le dice: bueno, es que yo no me congrego porque la verdad es que a mí no me gusta eso de congregarme, pero yo conozco al Señor y yo amo al Señor y yo lo sigo y Dios me habla y Dios me da interpretación. No crean esas cosas. Tenga cuidado con las personas que se encuentran en su trabajo, en su comunidad. La gente que parece que son creyentes, pero se dedican a recibir personas en su casa para darles palabra y etcétera, etcétera. Algunos de ellos, si no la mayoría, son brujos camuflados. Un profeta siempre va a estar en orden, bajo cobertura. Un profeta no necesita ir a meterse en una esquina para traer una palabra profética. Un profeta sabe que la profecía es una carta abierta para ser leída por todos. Decimos amén. Entonces no interactúe con gente impía, porque ellos le van a meter ideas, conceptos que le van a parecer a usted por primera vez correctos, pero mañana van a tergiversar lo que usted luego logre interpretar. Termino este punto. Busque por favor 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Los músicos pueden subir, aunque ya ha avanzado el tiempo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿de quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Alguien pudo haber dicho amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Este texto, hermano, es muy fuerte y muy poderoso. Sino con las que enseña el Espíritu. Oiga esto: acomodando lo espiritual a lo espiritual. No trate de interpretar humanamente lo que es espiritual. Pero el hombre natural, esto es determinante, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No trate nunca de meter en un barril un cubo cuadrado, porque no va a caber. Oiga esto: porque para él son locura. Para una persona del mundo, cualquier revelación que usted tenga no es importante.
Algunos de ellos se van a reír, se van a burlar de usted. Otros van a tratar de decirle cualquier tontería. Y otros que tal vez aún movidos por espíritus de adivinación, le van a decir cosas que quizás parezcan acertadas, pero van a traer confusión sobre usted. Nunca le confíe lo espiritual a alguien que no es espiritual, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? Se han de discernir espiritualmente. El discernimiento espiritual hoy es necesario en todas las esferas. Cierre sus ojos para hacer esta oración. El lunes le recomiendo que no se pierda la clase. Padre bendito de gloria, nosotros hoy como tus hijos te pedimos que estas herramientas escriturales, estas herramientas bíblicas vengan sobre nuestra vida para tener una mayor capacidad interpretativa de las revelaciones proféticas. Déjanos ser sensibles a tu voz, déjanos ser sensibles a tu espíritu. Trae hambre, pero no hambre por entender, hambre por conocerte a ti. Hambre por anhelarte, hambre por estar contigo, hambre por comprender tu forma maravillosa de ser. Te bendecimos, Rey eterno, y te damos gracias. Infinitas gracias, Señor. Amén.